Ya me pongo en mute. Y voy a compartir. Ayer, ¿cómo les fue? ¿Todo bien, verdad? Bien, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces quiero que me platiquen si vieron los videos. Pues nada más El, El vi del... el que mandó, bueno, creo que lo mandaste tú, ¿no, Nieves? Ajá, El de que tienen, sexo. o sea, ajá, pero como si fuera el embarazo El atendido ahí, parto. gente Ajá. metiéndose. Sí, ¿Qué sí, se opinan, invita. qué opinan acerca de ese video? Qué cool, de ¿no? la reata. Trío, trío, cuarteto, John. Bueno, yo tengo que confesar que lo primero, cuando empiezas en temas de fertilidad, se me ha coito programado. Y es un poco así. O Ujú. sea, es de, tienen que tener relaciones lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Y es como de, ¿qué? Sí, Y literal es de, dude, pues, aunque no saca tengas tu ganas. pene, amigo, porque tenemos que... Y es horrible. Y eso que nada más es como esa parte de control, no todo, pero ya nada más con ese que te digan cuándo y a qué hora, ya es horrible. Cuando se convierte en obligación, Sí, ¿no? Ahí es claro. cuando ya es como no tan padre. No, no, cero, Sí, cero. Sí, la Me vaca, ¿no? encanta el ejemplo de reproducción asistida porque siempre decimos, el parto es un proceso natural que a veces necesita ayuda médica, pero lo normal es que no necesite nada para darse, está bien. para dar lugar, ¿no? A que se dé el parto. Y la concepción es igual. En la mayoría de los casos, la concepción no necesita nada para darse y algunas veces necesitas ayuda médica para que tenga lugar, ¿no? Que es el mínimo de los casos. O sea, en realidad, sí es difícil embarazarse, pero estamos sobrepoblados. Entonces, Por ahí algo hay tampoco infertilidad. es tan difícil. O sea, en la mayoría de los casos no se necesita nada para que tenga lugar la concepción. Algunas veces sí. Igualito piensen en el parto. En la mayoría de los casos el parto no necesita nada para que se dé y algunas veces necesita asistencia médica por si algo no está jalando. ¿Va? Entonces, es como, o sea, sí es como muy puntual el tema y lo van a ver en intervenciones la siguiente clase de cuándo sí, cuándo no. Y ahí es donde tienen que usar brain, ¿no? Beneficios, riesgos, alternativas, qué dice su intuición y qué pasa si no hacemos nada en este momento. Y ahí en el workbook, no sé si ya le echaron un ojo al workbook, más o menos, ok. Vean el workbook, o sea, ustedes se pueden ir basando, y más ustedes que estamos teniendo curso en línea, pueden tener el workbook si tienen iPad o lo quieren imprimir o así. Hola, Lucero. Lucero se está como incorporando al curso hoy, porque nos Bienvenida. conocimos. Si quieres presentarte, Lucero, Ah, sí. Hola, me llamo Lucero y no sé qué más necesito. pues cuéntanos cuántas semanas de embarazo tienes y así. Bueno, tengo 35 semanas de embarazo, ya casi van a ser mi bebito. Es un niño, es mi primer bebé y se va a llamar Gabriel. Buenísimo. Perfecto. Pues ya te vamos a mandar, Lucero, la primera parte. Igual estás un poco confundida. Ahorita, la primera parte de la clase, no sé si te la mandó Jimena, la clase. Sí, ya me la mandó, ya estuve viendo una parte, me quedé como a la mitad más o menos. Ok, perfecto. Entonces ya tienes un poco de idea. Bien, perfecto. Va. Para que sigamos con lo que sigue, ¿no? Entonces, habíamos platicado que el parto es como un viaje en carretera, como si te vas de Ciudad de México, de Puebla a Cancún, y entonces poco a poco vas a ir viendo que las cosas cambian, ¿no? Y tú ya no te sientes igual que como te sentías
hace poco y así vamos a ir cambiando, como van cambiando las mujeres, es como sabemos que las mujeres van avanzando en este proceso que es el parto, ¿no? Entonces, casi nadie habla de la transición, que es un momento en el parto. ¿A quién han escuchado en pláticas que les cuenten de sus partos, que lleguen un punto y te digan, y ahí estaba en transición? ¿No? ¿A nadie? ¿No? ¿Nadie conoce? ¿Saben lo que es la transición en el parto? O sea, yo sé, pero Sí, tú no porque cuentes, trampa. tú no digas, ¿no? Por ayer, solo por ayer sabemos qué es, Ah, pero ya les si no, no dijeron. sabríamos. Ok, ok, transición, justo es este momento. A ver, ¿quién me quiere decir qué es la transición? Cuando cambias de etapa, Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es esta etapa de transición? ah, O sea, lo que recuerdo que nos decía Jimena es que no hay una regla tal cual, o sea, que es, lo comparaba como con el paisaje de la carretera, ¿no? O sea, como que va cambiando, pero sí notas que hay un cambio, pero no es así como tajante, ¿no? O sea, y para cada una es como diferente, ¿no? Va como transicionando el cuerpo en diferentes aspectos. No sé, por ejemplo, nos puso el ejemplo de es que la es, dilatación del empieza, cervix, es, ¿no? primero creo que era dilatación, o sea, bueno, las tres ¿Ah? etapas. Luego era el tema de que ya estás en labor de parto, creo que luego es el nacimiento bebé y luego expulsión de placenta. Ujú. Pero Y dentro de cada esta dilatación hay tres etapas en la dilatación. Es fase sí, temprana, que es Ah, de 1 a 6 centímetros. cierto. La fase activa, que es 7, 8 centímetros de dilatación. Y transición es cuando dilatas de los 8 a los 10 centímetros. Y ahí es cuando las mujeres, generalmente ya son sensaciones súper intensas, contracciones que se enciman unas con otras y que son muy largas, muy intensas. Y entonces las mujeres se van a un estado alterado de conciencia. Ahora, casi nadie cuenta de la transición porque ¿qué es lo que pasa en transición normalmente? O sea, ¿qué están haciendo ya las mujeres? ¿Ya qué tienen? Ya el bebé ya está a punto de salir, están coronando, ¿no? ¿O no? Ah, no, es el tema de las hormonas, ¿no? o el tema También mental, como que ya no estás, que estás como en te una... vas a planeta parto, eso fue lo Ajá, que dijo. ¿es ¿Alguien eso? más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe por qué las mujeres no cuentan de la transición? ¿No? Porque la mayoría de mujeres No en se este acuerda. punto pide la epidural. Ah, Y está bien. O sea, aquí en este curso no estamos en contra del epidural para nada. Es decisión de cada quien, pero sí saber que cuando usas la epidural, obviamente todo el cóctel hormonal se va a cortar. O sea, eso sí o sí. O sea, así como ya no hay dolor, ya no se necesitan segregar endorfinas y entonces ya no se van a ir a planeta parto. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que sí deciden vivir la transición? Pues entonces sí viene este viaje instintivo del que nadie habla, ¿no? Y entonces vamos a ver, ¿cómo ven a esta mujer? O sea, quiero que me digan características de cómo creen que se esté sintiendo esta mujer. está valiendo queso. ¿Ok? Está sufriendo. Ok, literal. Ya está en planeta aparte. Valiendo queso, planeta parto. ¿Qué más? Invitar una contracción, ¿no? Seguro. Mm. A media O ya contra. en posición para... Ah, se está doblando del dolor, o sea, se ve que se está doblando del dolor. Ujú, ¿qué más? Cansada. Muy Muy cansada, bien. agotada, tiene cara de agotamiento. Agotada. Perfecto. Perfecto. Ok. Si nosotras, como dulas, vemos a una mujer que tiene estas tres R's del parto, que son relajación, ritmo y ritual, les vamos a decir, no manches, este parto va súper bien. ¿Qué son estas tres R's? O sea, literal, la mujer se puede relajar entre contracciones, sus contracciones en cuanto a vocalizaciones, porque van a empezar a vocalizar fuerte, van a tener un ritmo, su respiración igual, y algunas mujeres, casi todas, hacen algún tipo de ritual que puede ser planeado o no,
que algunas rezan, que algunas pueden incluso decir, ya no puedo más, y ese es como su mantra, o algunas mujeres empiezan a decir afirmaciones, pero todo lleva como un ritmo, esa mujer va muy bien, ¿no? Entonces, incluso es la respiración, o sea, porque no es lo mismo agarrar una contracción así de, ¿no? Que estar, ¿no? Pues, vocalizando, o sea, así, hacia ojos cerrados, casi todas ya tienen los ojos cerrados y respirar y hacer vocalizaciones así de, oh, y así están. Y eso es súper normal y nosotros lo vemos como que va súper bien esa mujer. Ahora, se ven como en la imagen anterior. Y entonces, generalmente las parejas se asustan muchísimo. O sea, los hombres entran en pánico y dicen, no manches, le está doliendo horrible, ya, o sea, por favor, traigan al anestesiólogo, que la anestesien, sáquenselo, o sea, y la mujer está en planeta parto. O sea, no les está, nunca les ha dicho, traigan al anestesiólogo, pero el hombre se siente como que muy, como impotente en que no le puedes ayudar, ¿ok? También puede haber este ciclo, que es un ciclo terrorífico al que no queremos llegar, que es el ciclo de miedo, tensión, dolor. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Le tienes miedo a que llegue la contracción, porque es muy intensa, ¿no? Porque ya no te dejan descansar, ya son muy largas, ya no tienes tiempo de descanso. Acuérdense que empezaste tal vez con cada 15 minutos, cada 10 minutos que podías hacer una cosa u otra y eran cortitas. Aquí se enciman. O sea, viene una que dura 1 minuto 20 y luego viene, o sea, y ya va bajando, pero ya empezó la otra. O sea, en serio no tuviste tiempo de descanso. Y ya empiezas a hacer muchas vocalizaciones que vienen del fondo de tu ser que ni siquiera puedes evitar. Pero si a ti te da miedo que venga esta contracción, entonces te vas a tensar, todos tus músculos se van a tensar. ¿Y qué pasa cuando tú te tensas? Pues te va a doler más, ¿no? Entonces, si te duele más, te va a dar más miedo la siguiente. Y si te va a dar más miedo la siguiente, te vas a tensar y te va a doler más. Y entonces de ahí es muy difícil salir. Entonces, por eso es importantísimo intentar evitar esto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Relajándonos entre contracciones. Eso es muy importante, ¿no? Intentar relajarse entre contracciones es lo mejor. Ahora, la transición, hagan de cuenta que es entrar en modo mamífero. ¿Va? O sea, ahí sí, las mujeres no dudan de si pueden parir o no. O sea, la mujer sabe que puede parir, y ya está su cuerpo listo y preparado para lo que venga. O sea, no está pensando en, necesito que alguien me ayude a sacar a este bebé. O sea, la mujer, si está en un coche, va a pensar en cómo me bajo el calzón para recibir a mi bebé. O sea, no va a pensar en, si no está el doctor, no puedo parir. Ahora, están estas características que a todas les pasan en transición. Ya no van a hablar, tienen mucha negación a todo. Entonces, lo que le estaba gustando antes de masaje, de olorcito, de piojito, o sea, ahí sí te pueden dar un manotazo, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a hacerle masaje, puede que te den un manotazo. No se lo tomen personal, eh, pasa mucho, o tienen así como que le estás haciendo airecito y te lo quitan o tienen muchísimo calor y entonces te dicen así como de que dame aire, pierden el pudor, si antes se tapaban con la batita del hospital para que no se le viera la pompa, si se agachaba, ahora le estorba la ropa, o sea, si trae un top se lo quiere quitar porque le aprieta, todo, ¿no? O sea, se quieren quitar todo. Lo más característico de esta fase es que las mujeres van a sudar. Entonces, ¿qué hacen las parteras, que son las que son más expertas en la fisiología? Van a tocar a la mujer, ¿no? O sea, no le van a hacer un tacto, no van a decir cuánto tiene de dilatación, sino que llegan y las tocan. Y si la mujer está sudando, o sea, ya está mojadita y pegajosita de la frente, del cuerpo, así del pecho, esa mujer ya está en transición, sí o sí, o sea, todas las mujeres sudan. Y van a vocalizar con sonidos que son muy sexuales. Entonces, si yo ahorita me pongo a ver un parto fisiológico en mi celular y ustedes nada más lo escuchan, me van a voltear a ver y me van a decir, ¿qué estás viendo?
Se van a creer que estoy viendo porno, porque se escuchan gemidos como de si estuviera viendo porno, porque son los mismos sonidos que salen. Y estos sonidos incomodan muchísimo al personal de salud, ¿no? O sea, es como de, ay, no, llegan y entonces así de, ¿quieres que ya le hablemos al anestesiólogo? Y si tú quieres epidural, pues tal vez es buen momento de ofrecerte la anestesia, pero si quieres vivir un proceso fisiológico por la incomodidad de alguien más, pues no estaría bien que te la impongan, ¿no? Contracciones que empiezan. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Se acuerdan del video de la prima de Jimena que está parada junto al monitor? Ella tenía como los pies de puntitas, las rodillas juntas, o sea, juntar las rodillas en ese momento y ponerse de puntitas es algo fisiológico de la mujer porque se va a abrir el diámetro inferior de la pelvis, sí o sí. Entonces, al juntar rodillas, abres el diámetro inferior de la pelvis y es porque bebé ya está ahí presionando porque quiere salir. Casi todas les dan náuseas, algunas vomitan, y pues normal, muchas veces hasta la fuerza de la vomitada acaba de hacer que la mujer dilate y muchas lloran como niñas chiquitas, así de, ya no puedo más, así. Y eso también está bien, o sea, es normal y es parte de, y no pasa nada, y está bien dejarlas llorar. No, o sea, no es como que le va a pasar algo malo, puede ser parte de la transición. La frase que más escuchamos en transición es ya no puedo más. O sea, ya no puedo más y dicho de muchas formas, ¿no? Ya no quiero, quiero epidural, anestesia, ya sáquenlo, ayúdenme, ya mejor cesárea, me voy a morir, ya vámonos. Algunas se paran así de que, pues ya, o sea, ¿a dónde va a ir? No, pues no, no, o sea, tengo miedo, pero a todas les pasa, o sea, es que es tan abrumador ya como todas las sensaciones y todo que dices, no, o sea, dar un paso me es imposible. O sea, y de verdad es como, pues sí, o sea, sí sientes que igual y no todas lo expresan, pero sí puedes decir así como, es que me voy a morir. Y nosotras decimos que es una, si se quieren dar el chance de vivirlo así, es una oportunidad de literal decir, pues sí me voy a morir a la mujer que soy hoy, a la que era, o sea, y hoy, y cuando nazca mi bebé, voy a renacer como mamá y con mi bebé, ¿no? Y esto pasa con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Cada vez que tienes un bebé y tienes un proceso de parto, con cada bebé los hombres van agarrando confianza y las mujeres, pues es un proceso nuevo, no sabes cómo va a ser tu parto, no sabes cómo va a ser nada y al mismo tiempo es, me muero a la mujer que soy hasta hoy y renazco como la mujer que voy a ser mamá de cada bebé, ¿no? Ahora, las sensaciones de transición sí son las más retadoras de todas, pero también es el tiempo más corto. O sea, no dura lo mismo una fase temprana que una transición. ¿Cuánto tiempo? Es la pregunta del millón. Depende, depende de cada mujer, depende de cada cuerpo. No tenemos como un promedio, no podemos decirte a ti te va a durar 5 contracciones, a ti 20 y a ti 2 horas o 5 horas. No sabemos, o sea, pero sí sabemos que es la etapa más corta y que después de aquí ya no va a doler más, o sea, casi siempre después de la transición hay una pausa. Así, venían una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, se encimaban, no había tiempo entre contracciones y de repente puede haber otra vez 2 minutos entre contracciones. Y ustedes me van a decir, 2 minutos, ¿qué? O sea, eso no es nada. Pero les juro que después de vivir la transición, 2 minutos se sienten una eternidad. O sea, una eternidad de decir, ya, ahorita no me duele. Y además viene el expulsivo. Y las sensaciones de expulsivo son completamente diferentes a las sensaciones de dilatación. Ahora, hay mujeres a las que prefieren el trabajo de parto y mujeres que prefieren el expulsivo. Pero sí es una realidad que si ustedes no tienen anestesia, las sensaciones de expulsivo son como inevitables. Ahorita lo vamos a ver ya, que es la segunda etapa del nacimiento. Aquí ya terminamos con la dilatación, que se dividió en 3.
Y entonces empezamos con la del expulsivo, que es la segunda etapa del nacimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé va a nacer en expulsivo? Va a pasar por el canal vaginal, pero al mismo tiempo el canal vaginal colinda con el recto, ¿no? Entonces, esta presión que ejerce la cabeza de bebé en el recto, pues estimulan las terminaciones nerviosas y dan ganas de hacer popó muchas veces. Y es porque la cabeza de bebé ya está presionando ahí. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer? Porque luego el miedo más grande es, me voy a hacer popó en el parto. Bueno, a ver, si no tienes epidural o tienes la walking, puedes ir a sentar en el baño, ¿no? Sería lo más fácil. Ve, siéntate en el baño, intenta hacer popó y ve si sale popó. Generalmente si se hacen popó o sea, es una popó así. ¿Qué es lo que quedaba en el recto? ¿Por qué? Porque ya vimos que una de las señales de que el parto se acerque es que da diarrea. Entonces muchas mujeres pues les da diarrea, se vacían y si quedó algo, va a salir así de popó. Entonces puedes ir, sentarte en el baño y sale así de popó y luego sigues pujando y pujando y pujando y ya no sale nada. ¿Qué será? ¿Qué sigue? El bebé. Es la cabeza de bebé, o sea, en realidad no es ganas de hacer popó, sino que es la cabeza de bebé que ya está pasando por ahí y entonces está haciendo eso. Ahora, justo sentarse en el excusado es muy cómodo por varias razones. Una, porque, a ver, puede ser muy intenso también, eso sí es una realidad. Te sientas en el excusado o en la silla maya, o sea, y puedes sentir tanta presión hacia abajo, o sea, que es como de, uy, no, mejor aquí no. O sea, se siente mucha presión. Pero, este, también se siente bien, a muchas mujeres les gusta el excusado porque es un lugar íntimo en donde ellas se sienten como que están encerradas en oscurito, se sienten en confianza y además pues estamos acostumbrados a soltar, a abrir y a pujar en ese lugar, ¿no? Entonces puede ayudar muchísimo también para el descenso de bebé. Entonces vayan y siéntense en el excusado. Ahora, como les decía, sí se puede sentir mucha presión. Ahora, ¿se acuerdan que estamos viendo 6 prácticas la más para un parto seguro y saludable? Las 5 es seguir nuestros impulsos del cuerpo para pujar. Que es muy importante, o sea, literal, seguir el deseo de pujo, como yo les decía, cuando no hay epidural es súper inevitable, entonces te van a dar ganas de pujar, porque muchas veces nos dicen así como de que nos van a enseñar a pujar en el curso, y pues no, porque la verdad es que viene muy instintivo. O sea, ¿qué pasa? Lo vieron ustedes ayer en la clase. Cuando vienen las contracciones, vienen del fondo uterino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los músculos del útero? Los músculos del útero, cuando se están dilatando el cervix, se están yendo hacia arriba. Entonces, se van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y luego, justo este fondo uterino, que ya está como súper grueso, lleno de músculos, es lo que va a hacer la fuerza de empujar a bebé con cada contracción para bajarlo y expulsarlo. O sea, si nosotros pudiéramos salirnos de nuestro cuerpo y que el cuerpo lo hiciera solo, lo va a hacer solo. O sea, la fuerza de las contracciones es tal que va a sacar a bebé. Entonces, pues hay que hacerle caso a este deseo de pujo que viene muchas veces inevitable, ¿no? Hay que también, o sea, hacerle caso a nuestro cuerpo y muchas veces doctores o doctoras ponen a las mujeres a pujar desde los 8 o 9 centímetros. ¿Por qué? Porque creen que con la fuerza del pujo, pues pueden acabar de dilatar el cérvix. Ahora, ¿qué pasa si pasa eso? Pues si te ponen a pujar desde los 8 o 9 centímetros, la mujer se va a cansar. Si no tiene ganas de pujar, ni siquiera vas a ver cómo hacerlo porque es algo inevitable. Y a mí me pasó, o sea, con mi primer hijo me pusieron justo a pujar desde poco de los 10 centímetros, pero mi bebé estaba súper arriba. Y yo estaba, o sea, agotada. Fueron 4 horas de pujo dirigido con epidural, en las cuales, o sea, yo no sabía cómo pujar, entonces me reventaron todas las venas de los ojos, tenía los ojos con derrames al otro día de sangre, acabaron subiendo, haciendo Chris Teller, que es una maniobra que van a ver la siguiente clase, que es horrible, es violencia obstétrica, y entonces,
yo no tenía ganas de pujar, pero me pusieron a pujar aunque yo no tuviera ganas. Esto es muy común, más común de lo que creen. Entonces, evitarlo, o sea, y que si te lo dicen, decir así como de, pues, acuérdense que siempre pueden decir que no. Y decir, no, no tengo ganas de pujar, no, no me voy a ir ahorita al quirófano a acostarme, a levantar las piernas, a pujar, porque pues no tengo ganas. Y además se puede inflamar el cérvix. ¿Por qué también se puede inflamar el cérvix? Por estar haciendo tactos. Entonces, entre más tactos les hagan, más se puede inflamar el cérvix y entonces lo que llevaban dilatado, pues se va para atrás. Las sensaciones de pujo vienen acompañadas de la contracción sí o sí. Por eso, muchas veces cuando tienen la epidural que no sienten nada, tienen el monitor puesto y entonces les dicen, ya viene la contracción, puja, ¿no? Y les dirigen el pujo. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Un bebé coronando, ¿no? Exacto, es un bebé coronando. ¿Y ven cómo se le ve una ruquita en la cabeza al bebé? Ujú. Es Ah, es como así. la mollera, ¿no? Justo Sí. son las placas craneales que se traslapan una con otra y entonces sobra piel y se ve así como la arruguita. Ahora, lo más normal y fisiológico del mundo es que se vea así y se regrese. Y se vea así y se regrese. Y se vea así y se regrese. Y a los doctores les causa muchísimo conflicto. O sea, es como de, meten dedos, abren, ¿no? Cortan, jalan, empujan, y es lo normal, o sea, esto está hecho para que justamente cada vez que sale poquito la cabeza de bebé, pues esto se va irrigando de sangre y hace más laxos los tejidos, ¿no? Em, este momento, ¿han escuchado hablar del aro de fuego o el Ring of Fire? ¿Nadie? Solamente del que le da la vuelta a Japón y a toda la Tierra, son las placas tectónicas. El Ring of Fire o el aro de fuego es justo cuando pasa la cabeza de bebé, o sea, la parte más grande de la cabeza de bebé y arde, arde mucho, arde como si se jalaran así. Jálense duro, jálense. Arde, ¿no, Lucero? Tú sí lo hiciste. Como que duele, o sea, en un cierto punto duele. Porque justo se está estirando como todos los tejidos, Ay, sí. está hecho para eso, ¿ok? O sea, no se espanten. Literal, el cuerpo de la mujer está hecho para eso. Ahora, aquí, obviamente, el instinto número uno que va a suceder es que la mujer va a decir, ¡ah! Y va a dejar de pujar. Y entonces la cabeza de bebé, que ya iba así de que, se va a regresar. Y no pasa nada. Pero típico de los doctores en quirófanos, así de, no me lo sueltes, no me lo sueltes, un pujo, y ya sale, no sueltes el pujo, puja abajo. Ahorita vamos a hablar del pujo dirigido. Pero esto es súper mega común en quirófano, escucharlo, el pujo dirigido. Ahora, nosotras les decimos, cuando sientan el aro de fuego, pueden hacer varias cosas. Hacerse conscientes de que su bebé ya está a punto de llegar. Y entonces puedes decir así como de, ok, pues no es lo mismo que yo pase y te pellizque a que te diga, oye, te voy a pellizcar y te pellizque, ¿no? O sea, como que hasta se siente menos. Y entonces háganse conscientes, o sea, de, ahí viene mi bebé. ¿Qué pueden hacer muchas? Que sin tema, o sea, es su cuerpo, es su bebé, toquen. Toquen a su bebé y acompañen la salida. Entonces, pones la mano y sientes cómo va saliendo la cabeza. Algunas no querrán, algunas, yo no quise, por ejemplo. A mí me dio ansia. Pero sí puedes, o sea, puedes tocar, puedes acompañar la salida, no le va a pasar nada a tu bebé, o sea, no te va a pasar nada a ti. Y muchas, incluso al sentir eso, es como de, ahí está, no manches, y entonces te da un rush de adrenalina que es muy normal. En el expulsivo lo que pasa es que, literal, acuérdense que queremos la adrenalina abajo siempre, ¿no? En todo el trabajo de parto.
Pero en expulsivo hay un pico de adrenalina que se da, fisiológico, que le va a dar a la mujer, que le va a hacer el reflejo de eyección del feto, o sea, las ganas de pujar, que le va a pasar la barrera placentaria a bebé y le va a llegar esa adrenalina a bebé y que va a hacer que esté alerta las primeras horas de vida para poder alimentarse. Entonces es un pico súper alto de adrenalina y si ustedes sienten y tienen adrenalina, va a salir su bebé. Ahora les decimos de esto de la adrenalina porque es súper real ver cómo las mujeres, o sea, cuando nace bebé, aunque llevaran 2 días sin dormir, están como sin nada, o sea, están súper alertas. Imagínense en los tiempos de las cavernas, que obviamente no sabían más que tenían que cuidar a la cría por si había algún depredador o tenían que caminar o tenían que hacer algo, incluso si habían parido, ¿no? Si la tribu se movía, pues tú tenías que estar alerta. Entonces, es fisiológico, o sea, tenemos hasta la fecha que cuidar a nuestros bebés cuando nacieron. Entonces, esta subida de adrenalina es súper normal y a muchas mujeres lo que les va a pasar es que no van a poder dormir bien esa primera noche, ¿no? O sea, es tan alto el pico de adrenalina que no puedes conciliar el sueño. Algunas sí, ojalá lo puedan hacer, descansar, pero muchas es como no pueden, o sea, intentan dormir y tienen tanta adrenalina que es fisiológica y que es para la supervivencia del bebé que no van a poder dormir. Ahora, también nos dice la práctica 5 que evitemos dar a luz sobre la espalda. Pues buscar la libertad de movimiento y cambios de posición. Obviamente las posiciones verticales son las más favorables y cómodas para mamá y bebé. ¿Por qué? Porque la gravedad ayuda, ¿no? Y además, pues hacemos que los tejidos esté el peso repartido por todos lados, hay menos riesgo de desgarros, seguir los instintos de nuestro cuerpo para pujar. Y la posición de litotomía, que es la que es acostada con las piernas para arriba, provoca la compresión de la vena cava. Por eso les dicen, cuando ya están en tercer trimestre, no duerman sobre su espalda, ¿sí o no? Sí, les dicen, no duermas sobre tu espalda, pero las ponen a pujar y a parir sobre su espalda. Es ilógico, ¿no? Eso reduce el flujo sanguíneo a la placenta y por consiguiente a bebé. Ahora, ¿alguien sabe por qué acuestan a las mujeres para parir? Cuéntanos, Lilo. ¿Tú sabes? Para que esté cómodo el doctor. Hoy en día Bien. para eso. ¿Saben desde cuándo es esto? Desde Luis XIV. Muy bien. Exactamente. O sea, es una jalada, literal. O sea, el que la mujer Fue tenga que estar acostada sobre su espalda con las piernas para arriba para parir. O sea, a ninguna mujer, si le dieran a elegir la posición para parir, elegiría esa. O sea, yo, por ejemplo, que he acompañado mucho con la partera, he visto mujeres que se quieren acostar, pero se acuestan de lado. O sea, están cansadas, pero se acuestan de lado y levantan una pierna. O sea, no es acostada sobre su espalda con las piernas colgando sobre nada. Ahora, la ponemos en las imágenes de expulsivo. ¿Por qué? Porque miles de bebés nacen así. Y si tu protocolo hospitalario es la única forma en la que aceptan nacimientos, pues ¿qué te toca? Parir así, ¿no? Ahí es donde vas a llegar en el plan de parto y decir, ¿cuáles son mis prioridades? Parir en el Hospital Ángeles Puebla con tal equipo médico. Ya sé perfectamente que en este hospital, con este doctor, no voy a poder parir en posición vertical, pero amo tanto a mi doctor y quiero tantas cosas de este doctor que me gustan y le tengo confianza que voy a sacrificar ese detalle con tal de quedarme en este equipo médico y tener este hospital, ¿no? Y no es que esté mal, son tus prioridades. Entonces, la prioridad de cada quien es la que está bien, ¿no? Ahora, si quisiéramos posiciones verticales, pues aquí, por ejemplo, tenemos la silla maya o el banquito maya, que es como un banquito en herradura, en donde la mujer se sienta y entonces hay un hoyito y por ahí cachan a los bebés. Tenemos posiciones verticales completamente, o sea, paradas.
Puede ser sobre una cama, puede ser agarrada de tu pareja, posiciones de asimetría en cuclillas, todas esas son posiciones verticales. En 4 puntos también es una posición vertical. Y es como la mayoría de mujeres, cuando tienen libertad de movimiento, eligen parir. ¿Va? Ahora, ¿cómo son los pujos espontáneos? Cortos y energéticos, sacan el aire y son acompañados de gemidos o gruñidos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque muchas veces los equipos médicos le dicen a las mujeres que no hagan ruido, pero eso no es fisiológico. O sea, el pujo fisiológico, o sea, lo normal, lo que la mujer hace por instinto, es esto. Entonces son pujos que hacen como... O sea, ese es un pujo fisiológico, así se va a escuchar. Escuchen a esta mujer, este bebé, por ejemplo, este video, el bebé tiene 3 vueltas de cordón en el cuello, ¿ok? Para que no les digan que las vueltas de cordón son indicación de cesárea. Ahí, ya no se puso. Ahí ya salió la cabeza. Posición vertical con asimetría. Una, dos, tres. Y abajo del brazo. ¿Qué tal, ¿Escucharon el pujo? Eso es lo más normal. Eso es como se escuchan los pujos y a veces esos pujos duran 1 hora o 2 horas o 3 horas. O sea, en realidad es que el pujo no tiene límite de tiempo. Mientras mamá y bebé estén bien, la mujer puede pujar el tiempo que sea necesario. Importante, mientras mamá y bebé estén bien, la mujer puede pujar el tiempo que sea necesario. ¿Qué va a pasar? O sea, si son expulsivos muy largos, a veces es porque bebé no ha encontrado bien su posición, a veces necesita tiempo para moldear su cabecita. Si ven aquí se le ve como su cabecita de cono, ¿no? Como muy alargadita. Eso es normal, es parte del moldeamiento del cráneo para el que el bebé pueda pasar. Acumulación de líquido, se le va a quitar. Puede ser justo que trae alguna vuelta de cordón, pero ¿qué creen? El cordón, todo, la placenta, todo va a ir bajando con el expulsivo. Entonces, no es un bungee, una vuelta de cordón no es un bungee que no deja que el bebé baje y nazca, sino que todo va a ir bajando al mismo tiempo. El cordón, las vueltas de cordón umbilical alrededor del cuello son protectoras, porque eso quiere decir que el cordón es lo suficientemente largo para poder enredarse en el bebé y que no esté flotando por ahí. Si el cordón umbilical es muy largo y está flotando, podría haber algo que se llama prolapso de cordón, que es que el cordón umbilical nace primero y luego la cabeza del bebé lo aplasta. Y eso es una emergencia médica. Ahí sí, tienen que meter la mano, empujar al bebé para que no salga y correr al quirófano a una cesárea de emergencia, porque el bebé ya no tiene flujo de oxígeno hacia él, si eso pasa. Entonces, las vueltas de cordón son protectoras. 1 de cada 3 bebés nace con vueltas de cordón, un poquito más de 1 de cada 3. Ahora, el pujo dirigido. Son dirigidos por el personal de salud, médicos, enfermeras, anestesiólogos. Hacen que tomes aire, sostengas la respiración y hagas un pujo hacia abajo. No sabemos qué es eso, pero pues eso dicen. Lo que hace que bebé tampoco tenga suficiente oxígeno, ¿no? Si mamá no está oxigenando bien, bebé tampoco va a estar oxigenando bien, ¿no? Entonces, hacer esto, una vez tuvimos un acompañamiento, cambió de doctora porque justo tuvo que ir un backup de la doctora con la que siempre trabajamos. Y fue el backup y la doctora así de que, a ver, haz esto, ¿no? Así agarra aire, aguanta la respiración y hace un pujo hacia abajo. ¿Y saben lo que hacía esta mamá? O sea, vean por favor mi cara. Hacía esto.
¿Ustedes creen que estaba haciendo algo? Claro que no. O sea, cuando esa mamá tuvo ganas de pujar, gruñía, hacía todo lo que hacía la otra, ¿no? O sea, era cortito, le sacaba el aire, pero ese pujo dirigido, obvio, no iba a hacer nada. Obvio, no iba a tener la fuerza que necesitaba porque ni siquiera tenía al bebé ahí. O sea, la fuerza del útero no estaba donde tenía que estar. Entonces, bueno, les vamos a mandar videos de pupos dirigidos, traumáticos, para que se traumen. De cómo meten los dedos, de cómo dirigen el pujo, de cómo, o sea, se ve muy violento, se ve como, te traumas porque dices, no manches, esto parece una violación. Y sí, o sea, nosotras sí creemos que es una violación que te estén metiendo los dedos en la vagina y intentando estirar toda la vulva para que puedan hacer la cabeza del bebé, ¿no? Entonces, se los vamos a mandar para no verlos aquí. Y bueno, dudas del expulsivo. Hasta aquí. Ahora, es muy importante que hablen con sus proveedores de salud, con sus doctores o sus doctoras y pregunten cómo atienden el parto. Muy casual. O sea, no lleguen así como de, yo voy a parir en posición vertical y nada más, ¿no? O sea, porque si tú llegas agresivo, pues te van a decir, como, ¿qué te pasa? Y van a estar agresivos de regreso. Entonces llegas y dices así como de, ay, doctor, ¿me puede platicar cómo es que atiende usted el parto? ¿No? ¿Y qué pasa si inicio con la fuente rota? ¿Y qué pasa si inicio con contracciones? ¿Cuándo tengo que venir? Y entonces pregunten. Y cuando ya vayan a hacer mi bebé, ¿dónde lo voy a tener? ¿No? ¿Hay salas LPR o es en quirófano? Y la posición, ¿cuál es? Y ahí, escuchando, ustedes van a saber en qué equipo están, en qué tipo de equipo están, ¿no? Porque eso es muy importante. Y ahí entonces ustedes van a saber cuál es su prioridad. Mi prioridad es parir en la posición en la que yo quiera. Por este doctor no hay forma. ¿Qué harías? Cri, cri. Es pregunta para ustedes. Ay, ¿puedes repetir la pregunta? Es que me preguntó Pato qué era LPR. Labor, parto y recuperación. O sea, si tu prioridad es parir en posición vertical y tu médico no atiende así, ¿qué harías? Buscar otra opción. ¿En qué semana O estás? negociar con él, ¿no? No sé. Híjole, pues es que ya depende, ya estando ahí, pues no. O No, sea, esto es algo que tienes que platicar previo. sí, más bien, o sea, serían ya, pues ya, o sea, bueno, nosotras, Lilo, que ya estamos más cerca de, pues igual platicarlo, No, ¿no? Lucero es la que está más cerca. No, Lucero ya tiene que colgar el Zoom Sí, y marcarle a su doctor para sí, preguntar. ella es la más cerca de todas. ¿Tú Híjole, has Lucero. platicado algo de esto, Lucero? No, no todavía. ¿Tienes alguna idea de cómo quieres que sea tu parto? O sea, sí, pero no sabía que había como más posiciones para tener al bebé. O sea, todas las que he visto, pues han sido así, o sea, en quirófano y o sea, son acostadas así, literal. Exacto. Es lo más normal. O sea, y es lo que hemos visto, no nada más, es que Lucero estudia medicina, pero no nada más, o sea, imagínense, si estudiando medicina nunca ves esto, ¿cómo van a aprender a que hay otras formas de que puedan nacer los bebés o de que puedes recibir bebés? ¿No? O sea, tendrías que estar en contacto con un equipo súper humanizado. Ay, no, se me congelaron. ¿Me habré congelado yo? No, ¿verdad? Ahí están, ¿me escuchan bien? No, nosotros Hola, ¿me escuchan? Pero nosotros sí tenemos. sí, sí te escuchamos. ¿Ya? Ok, ya, como que se fue y regresó, lo siento. Este, como les decía, o sea, si Lucero que está estudiando medicina nunca lo ha visto, pues cómo Lucero va a saber que existe la posibilidad de que pueda, uno, si es que llegaras a querer ser ginecóloga, atender así o que te puedas atender así, ¿no? Entonces, por eso es importante que busquen, porque
les vamos a mandar también en el Drive, hay un documento que se llama El día que nunca olvidarás. Léanlo, porque justo es el día que nunca se te va a olvidar. Sí, muy bien. ¿Ya ven la pantalla? Entonces, lean ese documento y de tarea también van a tener preguntarle a mujeres mayores, entre más mayores mejor, que les cuenten cómo fue el día que nacieron sus hijos. O sea, abuelitas, tías abuelas, vecina viejita, pregunten. Generalmente lo que cuentan no es me dolió tal o así. Casi siempre cuentan cómo fueron tratadas. ¿Va? Por eso les decimos que es un día súper importante, que busquen cuál es su prioridad y que en base a su prioridad, pues tomen decisiones. ¿Alguna otra duda del expulsivo? ¿Conocían estas opciones de que naciera su bebé? ¿Sí? Ok. Lucero, esto es nuevo para ti, tienes que preguntar. O sea, de todos los partos a los que he entrado, solamente una vez me tocó ver que cambiaran de posición a la chica, pero literal fue como ponerla en modo, como si estuviera de perrito, o sea, en 4 puntos, de posición de yoga, ajá, y así nació su bebé porque no podía, pero, o sea, literal fue rarísimo, o sea, nunca había visto que las girara. Y es lo mejor, o sea, esa posición, de hecho, cuando se les atoran los hombros, que se llama distocia de hombros a los bebés, y las mujeres están en posición de litotomía, hacen la maniobra Gaskin, que está nombrada por una partera que se llama Ina May Gaskin, que es una partera hippie de Estados Unidos. Búsquenla. Ahí se las dejé también en el Drive, en la clase 1. Está su libro, que se llama Guía del Nacimiento. Y ella, no es que ella la haya inventado, sino que agarró el conocimiento de parteras tradicionales de Guatemala, me parece, que cuando había una distocia de hombros, giraban a la mujer. Y en cuanto giraban a la mujer, el hombro se desatoraba y los bebés nacían. Entonces, los doctores hoy en día hacen esa maniobra, que es la maniobra Gaskin, de que voltean a la mujer cuando está teniendo distocia y los bebés nacen, ¿no? En lugar de romperles la clavícula o hacerles con el puño a las mujeres en el vientre, que esas son otras maniobras que también se usan para las distocias de hombro, hacen esta maniobra y los bebés nacen. Si la mujer tuviera libertad de movimiento en todo momento y nunca se hubiera acostado, es más fácil evitar una distocia de hombros. Ahora, bueno, hasta ahora ahí tienen ahora de tarea como preguntar, platicar, investigar también protocolos hospitalarios, porque muchos hospitales no permiten la libertad de movimiento. Es como de vas a parir en quirófano, en litotomía, en la cama del quirófano. Investiguen y vean cuál es su prioridad. Ahora, nace bebé. ¿Qué pasa cuando nace bebé? ¿Qué es lo que el bebé necesita en esos momentos? Michel Odent, que es el padre del parto humanizado, es un ginecobstetra francés, nos recomienda que se les deje conocerse, olerse, tocarse, sentirse y que ninguno de los dos pierda calor. Aquí se tiene que dar el contacto piel con piel a mamá y bebé. Piel con piel es encuerados los dos, o sea, no bata del hospital, campos estériles, cobijas, bebé, campos estériles y alguien frotando al bebé así como loco, ¿ok? Eso no es contacto piel con piel. Contacto piel con piel es chichis al aire, bebé encuerado en las chichis, y entonces sí, mamá y bebé, hola bebé, ¿cómo estás? Te conozco. Ay, voy por mi bebé, espérame. Ay, bebé. Entonces, bebé encuerado, supongamos que está encuerado. Y entonces sí, ya tienes a tu bebé aquí y lo puedes oler, o sea, de verdad, huélanle la cabeza a su bebé en ese momento. Es el olor más increíble del universo, que si se pudiera embotellar y vender, sería el éxito más rotundo del planeta. Es adictivo. Es un olor adictivo mucho más para la mamá que para el papá, pero es una locura. Entonces, ¿qué es lo más común que va a pasar en el ambiente hospitalario? Se le va a tallar
para estimular el llanto, que si bebé lloró al nacer no debería de hacerse, pero se le va a tallar, se le succionan las mucosidades con una perilla y se le va a observar para darle una calificación APGAR. La calificación APGAR es tono, color, respiración, ritmo cardíaco, y creo que ya. ¿Algo Y más? cómo se ve, ¿no? O sea, en el general, cómo se ve el bebé de qué estado, Rosa, como ¿no? estado de ánimo, ¿no? Si está Ah, muy morado o muy rosado. normalmente los bebés nacen morados y se van poniendo rositas. Les va a dar el reflejo del moro en cuanto nacen, que es el de que se espantan, ¿no? Van a ir al pecho de mamá y entonces ahí tiene que llorar, se va a empezar a poner rosita, tiene que respirar, tiene que abrir los ojos, y todo esto, ¿no? Ahora, el cordón umbilical. Muchísima gente es como de, ¿qué pasa si mi bebé se me sale en el coche o en mi casa y nace? ¿Qué voy a hacer con el cordón umbilical? ¿No? Es como uno de los temas más comunes. No le tienes que hacer nada. El cordón umbilical necesitamos dejar que se ponga blanco y aplastado. ¿Ok? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Ahora se le dice corte de cordón oportuno, ni siquiera se le dice tardío, porque hace que pase toda la sangre de la placenta al bebé. Ahora, el 30% de la sangre del bebé sigue en la placenta cuando nació, sigue conectado por el cordón umbilical, la placenta sigue adentro de tu cuerpo cuando tu bebé nace, tu placenta sigue adentro, el cordón sigue conectado y tu bebé sigue recibiendo oxígeno a través del cordón umbilical. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Qué pasa si yo ahorita les quito el 30% de su sangre? Te desmayas. ¿Qué más? Ups, se puede hacer daño cerebral o no sé qué pueda suceder, el corazón o no O sé. sea, si te lo quitan de trancazo. Lucero, ¿sería considerado hemorragia si pierdes el 30% de la sangre del cuerpo? Sí, Necesitarías No, una transfusión te, Un sanguínea. choque. te desangras, ¿no? Literal estás. O sea, necesitarías una transfusión, estarías en choque. O sea, no es normal perder el 30% de la sangre. ¿Por qué no se lo estamos dando al bebé? ¿Por qué se lo estamos quitando? Eso de que las células del cordón y vamos a congelar la sangre y no sé qué, no, no lo hagan. Es un scam. Es una super mega falacia, que hagan eso, ¿ok? Por favor, por favor, dejen que sus bebés reciban toda la sangre del cordón umbilical. Ahora, si ustedes piden corte tardío del cordón, la evidencia científica dice que con 2 minutos ya es corte tardío. Hay cordones umbilicales que dejan de latir a los 15 minutos. Entonces, no es corte tardío, es hasta que el cordón umbilical deje de latir, esté blanco y aplastado, cortamos el cordón. ¿Va? Y luego viene el alumbramiento de la placenta. O sea, el parto no se ha acabado. Todavía nos falta que nazca la placenta. Este órgano que hicimos, que se forma principalmente del espermatozoide, que está adherido al cuerpo de mamá, o sea, es un órgano que papá se encargó de crear en el cuerpo de la mamá, que ha estado alimentando a su bebé durante 9 meses y fungiendo como pulmones, corazón, hígado, riñón, lo tenemos que parir también, ¿no? Y esto se le llama alumbramiento. Ahora, hay dos tipos de alumbramientos conocidos, el alumbramiento fisiológico y el manejo hospitalario o activo del alumbramiento. ¿Qué va a pasar? El útero se va a seguir contrayendo. Esto es muy importante que lo sepan. El útero no ha terminado de contraer, o sea, nació bebé y está grandote, se va como que a bajar completamente la panza, se va a bajar. Y entonces, pero sigue estando grandota. Ahora, lo que tiene que pasar después de eso es que el útero se va a seguir contrayendo. Entonces va a haber contracciones uterinas todavía. Ya no como las que fueron de trabajo de parto, ya no se sienten así, pero se sienten como cólicos menstruales súper fuertes, en las cuales, pues, el útero
está haciendo la función de contracciones y estas contracciones van a ir despegando la placenta. A diferencia del manejo hospitalario, donde te meten oxitocina para despegar a la placenta, aquí cuando el útero se va contrayendo, pues se va despegando y esos vasos capilares se van a ir cerrando. Es importantísimo y es un seguro de vida dejar a mamá y a bebé juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque es oxitocina, que es el pico más alto que van a vivir en su vida de las mujeres. Cuando están bebé y mamá juntos y acaba de nacer tu bebé y tu pico de oxitocina está por los cielos, es un seguro de vida porque así hace que el útero justo se siga contrayendo. Si mamá tiene adrenalina, si mamá tiene frío, el frío te da adrenalina. Si mamá tiene frío, entonces no va a segregar oxitocina. Entonces, por eso hay que mantener calientitos a mamá y bebé y dejar que estén juntos para que entonces el útero se siga contrayendo. Justo donde va a quedar esta herida es cuando se pierde la mayor cantidad de sangre, se pierden alrededor de 600 mililitros en un parto y se pierde en una cesárea alrededor de 1 litro de sangre. Las mujeres embarazadas tenemos 2 litros más de sangre en el cuerpo. Entonces, por eso, pues, las mujeres embarazadas no necesitan transfusiones sanguíneas cuando nacen sus bebés, normalmente, a menos que haya una hemorragia, ¿no? Entonces, es el proceso donde más se pierde la cantidad de sangre, y el útero se va a seguir contrayendo hasta quedar del tamaño, cuando ya nace la placenta, de una toronja abajo de su ombligo y se va a sentir duro, como una pelota dura. Ustedes lo van a poder tocar en su pancita. Entonces, de estar una herida de este tamaño, más o menos, porque es como el tamaño de un plato la placenta, perdón, es que hoy estoy en mi casa, no me fui a la oficina, pues no tengo material didáctico, se va a hacer chiquito del tamaño de una toronja y entonces la herida se va a hacer chiquita también. Eso es importante, ¿no? O sea, si se quedara grande el útero, seguiría saliendo sangre de una herida grandotota y entonces es un riesgo de hemorragia. ¿Ok? Ahora, en el manejo hospitalario, ¿qué pasa? Están jalando a la placenta, ¿no? Muchas veces meten la oxitocina, esperan a que se desprenda o empiezan a jalar del cordón umbilical a la placenta. Pueden, o sea, si jalan muy duro, pueden desprender a la placenta, pero dejar pedazos de placenta adentro. Se tiene que revisar a la placenta que esté completa una vez que nazca y ya que la revisaron, entonces sí, que está completa, todo bien. Si no llegara a estar completa, te tendrían que decir, la placenta no salió completa, necesitamos hacer una limpieza de cavidad uterina. La limpieza de cavidad uterina no se hace de rutina. Eso sí es una cosa que se les tiene que decir. Ya no se hace de rutina. Si alguien se los hace de rutina, está desactualizado. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Si quieren, podemos tener un break. Pero hasta ahí es la salida de la placenta. ¿Tienen dudas de cuando nace la placenta? No se debe tampoco de jalar el cordón umbilical. ¿Ok? ¿Quieren un break? ¿Ir al baño? ¿Comer algo? ¿Sí? Tengan 5 minutos, tenemos de break. ¿Les parece bien? Gracias. Perfecto. ¿Tenían idea del alumbramiento? Se siente bien, ¿eh? Cuando nace la placenta es deli. Sientes que ya no estás embarazada, que te quitaron un yunque de la panza. Eso está increíble. Pero las sensaciones de anillo de fuego y, o sea, como literal el alumbramiento, lo sientes solo cuando no te ponen epidural. O, ¿sí, verdad? Exacto. Y hay 2 tipos de epidural, o sea, está la epidural bloqueo, en la que sí no sientes nada, y está la walking, que es en la que te bajan las sensaciones,
pero sí sientes. Entonces, de hecho, se recomendaría que para el expulsivo, aunque tengas epidural, pues le bajen o te apaguen la epidural para que puedas tener sensación de pujo y no te desgarres, justo sientas donde tienes que pujar, no tengas que hacer pujo dirigido. O sea, dejar la epidural sí, pero que como que le bajen al medicamento o incluso dejen de pasar medicamento. Entonces así es más fácil como que puedas tener como control de todo el pujo. ¿Va? O sea, también para evitar desgarros estaría mejor como, o sea, sentir todo el proceso. Exacto. De todas formas, lo más normal es que las mujeres se desgarren y no hay que tenerle miedo al desgarro porque justo los tejidos están hechos para, pues, recuperarse bien ahí. Hoy en día, porque la episiotomía es una de las intervenciones más usadas, se sabe que la episiotomía no se recomienda porque causa más daño del que podría estar bien. Ahorita vamos a empezar con intervenciones, me voy a quedar como a la mitad, este, para que la sigan viendo con Jimena, vamos a hacer como una introducción a las intervenciones y ya vamos a hacer después como un ejercicio de toma de decisiones informadas y de, o sea, eso lo van a hacer con Jimena y de justo como de entender dónde van las intervenciones, cuáles son sus riesgos y beneficios de cada una. Porque tú has de estar súper empapada de intervenciones, Lucero. Y es como, si no hay intervenciones, entonces casi casi que son obligatorias para que funcione, pero en realidad la realidad es que no. O sea, el parto fisiológico no pasa nada, o sea, se puede dar así normalmente. Mm. Y está, Súper. Pues ya nada la más, pausa de baño y de comida. súper bien. De todas formas, esta clase es un poco más corta, pero vamos a empezar a ver lo de las intervenciones, porque intervenciones es muy larga. Entonces, Ok, para que la siguiente clase, que es solo intervenciones, se la lleven como más leve, ¿ok? Porque intervenciones causa conflicto. ok, Entonces, ¿están va. listos para continuar? Muy bien, entonces ya vimos como todo el proceso fisiológico de cómo se da un parto de forma normal, sin que haya pues ningún tipo de complicación, ¿no? Que era lo que habíamos platicado, o sea, de que las mujeres, lo normal es que pues, puedan tener un parto y algunas veces necesiten asistencia, ¿no? Es lo que, pero generalmente se da sin ningún tipo de complicación. Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud nos dice que solamente del 10 al 15% de mujeres necesitarían una cesárea, ¿ok? Entonces, la mayoría podría parir. Ok. Entonces, como ya vimos cómo se da de forma normal y todos están hasta ahora sin dudas del proceso normal, ¿todo bien? ¿Todo chido? ¿Sí estoy grabando? Sí, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahora, vamos a ver qué pasaría si ese proceso que es normal se saliera de la normalidad, ¿no? Entonces ahí vienen las intervenciones médicas. Ahora, esta clase de intervenciones médicas es un poco complicada porque asusta. Muchas veces como que escuchan la información y dicen como de, no, yo ya no quiero nada. Auxilio, salen súper espantados. Vamos entonces a hablar de ellas, pero me gustaría hacer una analogía que no sé si ya dije en el podcast. Los que ya escucharon el podcast igual y ya la saben.
que es que, bueno, y Lilian, creo que tú estuviste en la clase cuando la inventé, en la náhuatl. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando se te poncha la llanta? ¿Qué hacen si se te poncha una llanta? ¿Alguien me puede Le contestar? llamas al mecánico para que te cambie la llanta. Le llamas al mecánico este. No es cierto. No, pues te estacionas, sacas el gato. No, pon las intermitentes, no lo que puedas hacer el gato. No, bueno, te estacionas. No te quedas a la mitad de la calle. Todo se puede. México mágico. ¿Y luego qué haces? Mm, Pues sí, sacas el gato, te lo pones a la llanta. No, primero aflojas los birlos. Luego pones el gato con los birlos ya flojos. Sacas la llanta. Bueno, quitas los birlos, sacas la llanta, metes la nueva. No aprietas en totalidad, bajas el gato y ya aprietas totalidad y te vas. Ok. ¿Y en la cajuela traías todo eso? Sí, Ok. Y si no, chillas. La cambias. O sea, en pocas palabras, cambias tu llanta ponchada con la llanta de refacción, ¿no? sí. Ujú. Y cuando han ponchado llantas, o sea, sí se les han ponchado. ¿Sí? No, ustedes no. Ok. ¿Cómo te sientes cuando se te poncha la llanta? Y más si te caíste en un bache. ¿Cómo te sientes? Pues sí, Encabronado. sí, chance con adrenalina, ¿no? También, pero sí enojado. Enojas, como de carajo, me caí en el bache. O sea, México mágico, ¿no? Sí, bueno, aquí en Puebla estamos cundidos en baches. Y es como de, no puede ser. Y entonces ya te pones de malas porque ya ibas, imagínense, lloviendo. Ibas a una reunión, ¿no? Y ya ibas medio justo de tiempo. Te está lloviendo, no viste el bache, te caíste en el bache y se te ponchó la llanta, te tuviste que orillar, bajar, abrir la cajuela, sacar tu llanta de refacción, cambiarla, te mojaste, te ensuciaste y pues ya vas a llegar a tu reunión más tarde, más sucio, de malas un poco, pero vas a llegar, ¿no? Imagínense escenario, que van en la carretera, o sea, no les estoy diciendo en su ciudad, en la carretera no hay señal, ¿no? Están en un lugar donde no hay señal y se les poncha la llanta. Se orillan, se estacionan y abren la cajuela y no traen llanta de refacción. No la trajeron. Y entonces, ¿cómo te vas a poner? No tienes señal, tienes que esperar así, le haces señas a alguien, nadie se te para. O sea, a ver si por ahí pasa algún policía o si por ahí pasa un ángel verde o algo para que te puedan asistir. Pero no traías la llanta de refacción. Entonces ese puede ser otro escenario, ¿no? No tengo la llanta de refacción para cambiarla. Chin. Y ahí les va otro escenario. Yo sé que me voy a ir de viaje, ¿no? Y sé que la carretera que voy a tomar está llena de baches, llena. Entonces, como sé que está llena de baches la carretera, de una vez le voy a poner la llanta de refacción a mi coche. Y voy a dejar mi llanta buena, porque no se me vaya a ponchar. Entonces, mejor pongo de una vez la de refacción y me voy a mi viaje por si se me poncha. ¿Cómo me escucho? Previsora. Estúpida, loca, previsora, dice. ¿Qué pasaría si yo pongo la llanta de refacción desde el principio? No puedes ir a más de 90 para Ok, empezar. Te va a tomar la vida. ¿no? O sea, tu coche seguramente alineación y balanceo ya valió. Además de que si se te poncha la buena, o sea, una de las otras tres buenas que traes, ya no traes llanta de refacción buena, porque aparte dejaste la buena, porque qué tal que se te ponchaba, ¿no? Entonces es como, sueno ilógica, ilógica. Ahora, poner una intervención desde el principio, porque qué tal que algo sale mal. Es como poner la llanta de refacción desde el principio. Y a eso nos referimos con inducciones innecesarias, cesáreas innecesarias, episiotomías sistemáticas, sueros solo porque llegaste al hospital. Hasta ponerte la bata del hospital podría ser una intervención, ¿ok? Porque tú ya no estás en tu ropa, ya no estás cómoda, ya no te sientes. Es más, cambiar de ambiente
ya es una intervención, porque interrumpe con el proceso hormonal. Todo es una intervención en el proceso del parto cuando se pueden hacer, o sea, puedes ir como poniendo cosas. Entonces, estas cosas se llaman cascada de intervenciones. Una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra, y entonces así acabamos en cesárea. ¿Ok? Ahora, como vamos a hablar de intervenciones, son nuestra llanta de refacción que traemos en la cajuela. Si la necesitamos, qué bueno que está ahí y que la traemos en la cajuela. Maravilloso. Qué bueno que existe. ¿Qué pasa? O sea, sí, literal, es una mujer deshidratada, que no ha podido tomar agua, que ha estado vomitando muchísimo, que sus contracciones ya no están estables. Qué bueno que está el suero. Vamos a ponerle un suero para que esta mujer se rehidrate. Entonces, ahí está la llanta de refacción. La aplaudimos. Pero llegaste al hospital y te ingresaste y solo por eso vas a tener un suero. También trae consecuencias, aunque no lo crean, tener suero mucho tiempo. Entonces, ahorita vamos a hablar de las intervenciones como esa llanta de refacción. A veces se aplauden, pero no hay que ponerlas desde el inicio solo porque sí, ¿ok? Vamos a ver ahora la historia de la anestesia. Entonces, vamos a ver nuestra práctica de número 4, que es evita intervenciones médicas que no sean evita intervenciones que no sean médicamente necesarias. Pero vamos a ver un poquito de la historia de la anestesia, de dónde viene esta historia de la anestesia y de dónde vienen muchas de estas intervenciones que tenemos hoy en día. ¿Ok? Entonces ahí les va. Para que vean que no es hace tanto tiempo. O sea, ¿cuánto tenemos como humanos? ¿Alguien sabe? Como Homo sapiens, Ajá. mm, creo que son 90,000. Sí, como 100,000 años, más o menos. Más o menos. ¿Ok? Ish. Ish. Y estamos hablando ahorita de 1847. ¿Eso hace cuántos años fue? Alguien haga la cuenta, por favor. Como 200 años, ¿ok? 178. Como 200 años, más o menos. Entonces vamos a empezar a hablar que hace 200 años empezaron a hacer intervenciones en el mundo del nacimiento. Hace 200 años, comparados con 100,000, ¿no creen que si fuera tan peligroso nacer como nos lo han hecho creer, estaríamos extintos como humanidad? Bueno, entonces vamos a platicar de que hace 200 años empezaron intervenciones médicas, que muchas, claro que han salvado vidas, claro que sí, pero ¿qué creen? ¿Cuáles son las que han salvado vidas? Transfusiones sanguíneas con el tipo de sangre correcto y antibióticos. Esas realmente son las que han salvado vidas. Entonces, en 1847, el doctor Simpson utilizó éter para anestesiar a una mujer que tenía una deformidad en la pelvis y poder maniobrar para poder sacar a ese bebé, porque si no, no había forma de sacarlo. Y ¿qué se dieron cuenta? Que ese bebé nació con aliento a éter y súper ponchado, o sea, hubo que reanimar ese bebé. ¿Ok? Entonces, como de repente como que anestesiaron a más con éter y se dieron cuenta justo que pasaba lo mismo con los bebés y que tenían este aliento a éter, dijeron, el éter no es opción. Y de hecho, muchos colegas le decían así como de, esta no es una buena opción. En ese mismo año, el doctor Semmelweis introdujo el lavado de manos. Antes de eso, ¿qué pasaba? Imagínense en ese año, o sea, 1847, obviamente los hombres, ver a una mujer desnuda era, o sea, imposible porque era, pues la mujer tenía que tener todo el pudor y no era correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Pues entonces estudiaban la anatomía en cadáveres y revisaban cadáveres y de ahí se iban a los sanatorios, porque no eran hospitales, eran sanatorios y atendían partos y entonces revisaban, metían manos en mujeres sin lavarse manos y una, otra,
Y las mujeres no es que se murieran en el parto, sino que después les daban infecciones y se morían de fiebres puerperales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Semmelweis dijo, ¿qué tal que en mi práctica nos vamos a lavar las manos con cloro y vamos a atender a las mujeres? Casi a todos, en ese entonces, a todos los médicos se les morían las mujeres y entonces, a Semmelweis no, y generalmente a las parteras tampoco. ¿Por qué? Porque las parteras, pues, atendían a una, no atendían a muchas, no estaban en los sanatorios y no estaban trabajando con cadáveres. Semmelweis hace lo del lavado de manos y su tasa de mortalidad es mucho menor. Pero, ¿qué creen? Le dicen, ¿estás loco? Eso no existe, no hay por qué lavarse las manos, le quitan la licencia médica y se muere sin licencia médica en un sanatorio mental, exiliado de la sociedad médica porque él quiso hacer lo del lavado de manos. Mucho tiempo después se introdujo el lavado de manos en los doctores. Pero really, primero fue el éter y luego el lavado de manos, así en ese orden. Un año. O sea, no, y ni siquiera es en el mismo lugar, o sea, están en lugares distintos del mundo. Luego, en 1853, John Snow utilizó cloroformo para que la reina Victoria pudiera dar a luz a su octavo hijo, que ya no, o sea, que como que no sintiera dolor, ¿no? Al parir. Igual, bebé ponchado, y todas estas cosas, que había que reanimar bebés, la famosísima nalgada, para que los bebés revivieran, ¿no? Se hacía el corte de cordón luego, etcétera. Después, a principios de 1910, en Alemania, surgió el Twilight Sleep, que era una mezcla de escopolamina con morfina. La escopolamina es una droga que te quita la voluntad, ¿no? Y la morfina sí les bajaba el dolor. Ahorita vamos a ver imágenes del Twilight Sleep porque están horribles, o sea, es como de película de terror o de American Horror Story, para que vean un poquito cómo era en ese entonces. O sea, las mujeres no es que se les quitara el dolor, sino que se les olvidaba el dolor, ¿ok? Y luego, en 1953, Virginia Apgar usó un método para evaluar a los recién nacidos que permitía evaluar los efectos de la anestesia aplicada a las madres. ¿Se acuerdan de la calificación Apgar que acabamos de ver? Esa calificación Apgar fue para evaluar los efectos de la anestesia. A mediados del siglo XX, Kohler introdujo la cocaína regional, lo que dio pie a la creación de la anestesia epidural. Hoy en día la mayoría de las anestesias tienen fentanilo y no se espanten, es normal. Y de hecho muchos anestesiólogos están como enojados de que hay tanta guerra contra el fentanilo que se están quedando en desabasto. En 1952, aquí en México, hubo una anestesia muy famosa que era el cóctel lítico que se utilizó hasta finales de los 70. Mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi mamá, parió a 6 hijos, de los cuales la más grande fue fisiológico, los siguientes 4 fueron con el cóctel lítico y el último fue con anestesia epidural de 1961 a 1971. Literal, le tocó el boom. Entonces, ella decía, bueno, ella me cuenta hasta la fecha, porque pues ahí está, tiene 94 años, y me cuenta que cuando ya estaba en expulsivo, o sea, pasaba todo el trabajo de parto y cuando ya la pasaban expulsivo, le ponían el cóctel lítico. Y entonces la dormían y entonces el doctor le decía que era para que ella pudiera cooperar. O sea, que si no, las mujeres no cooperaban. Obviamente en litotomía, ¿no? ¿Cómo le hace una mujer para pujar si está dormida? A ver, quiten sus micrófonos, pongan sus micrófonos. No, No, pues pues no voy a empujar. No hay ahí es manera. cuando usan la maniobra, ¿no? La que ya está en desuso de que se suben y las te bajan. Cristeller, ¿no? Empujar. ¿Qué otra maniobra, qué otra intervención hubiera sido necesaria? Forceps. Forceps. Para usar forceps, ¿qué se necesita hacer? La episiotomía. Exacto, una episiotomía. Entonces, muchas intervenciones que fueron después uso rutinario, Epicio. fueron uso rutinario ya, se dieron a raíz
de otra intervención, ¿no? Como se estaba utilizando esta intervención, necesitamos crear otras para que entonces las mujeres puedan sacar a sus bebés. Y entonces ya las cosas empiezan a tomar sentido, ¿no? En este caso. El que creó la episiotomía era un maldito misógino que odiaba a las mujeres, que se llamaba, es más, seguro Lucero, tú has estudiado cosas de ese idiota, se llama Joseph Delis y es como el padre de la obstetricia moderna. Este güey decía que las mujeres no eran capaces de parir, que necesitaban todas episiotomía y todas necesitaban el uso de forceps porque no era normal ni que una mujer sacara un bebé por su vagina. O sea, pero llevábamos 100,000 años de humanidad probando que sí se podía. Pero bueno, es la intervención más expandida por toda la Tierra, o sea, la más utilizada y la van a ver la siguiente clase, pero desde 1996 se desaconseja su uso. O sea, es como, ya se sabe hoy en día que la episiotomía causa desgarros mayores, que las mujeres tienen una recuperación peor, que obviamente en partos subsecuentes pueden tener desgarros de esa episiotomía y bla, bla, bla. No, o sea, ahí lo van a ver. Perdónenme, ya me clavé. Pero bueno, entonces, si empezamos a ver cómo, ¿por qué pasó todo esto de las intervenciones médicas? O sea, ¿cómo empezó el uso de la anestesia? Se fueron necesitando otras intervenciones. ¿Cómo se podrían solucionar muchas de estas? Pues obviamente la anestesia epidural hoy en día hace que la mujer esté consciente y pueda ser una participante activa del parto. ¿Va? Entonces vean el timeline. O sea, no tiene tanto tiempo. De verdad es que en México podríamos decir que tiene 100 años el parto en hospitales. De hecho, si pudieran, o sea, si tienen gente muy grande en sus familias o a quien le puedan preguntar, lo normal antes era, o sea, si preguntan, mi abuela, por ejemplo, fueron 10 hijos y los 10 nacieron en casa. Mi abuela de 94 años. Ella, a todos sus hijos, ya los tuvo en sanatorios, no los tuvieron en hospitales. Nuestros papás nos tuvieron en hospitales y nosotros también. O sea, ¿cuántas generaciones llevamos de hospital? Realmente no es nada. Ahora, sí, llantas de refacción. Qué bueno que existen las intervenciones médicas, pero ¿realmente son necesarias para poder parir? Pues alguna vez, pero todas las veces. En el 95% de las mujeres, en el 85-95% de las mujeres, no. Estas imágenes son del Twilight Sleep, ¿ok? Vean, estas son como, les llamaban cunas de parto. Ahí tenían a las mujeres a veces por días, pues con todas sus necesidades, porque las mujeres no estaban conscientes, acuérdense que estaban como en otro drogadas completamente. O sea, vean cómo les detenían las piernas, ¿no? Las pierneras que hoy en día se usan, las famosísimas pierneras para poder parir. Y aquí una mujer inconsciente, pues entonces sí, el Cristeller, la episiotomía, los forceps, les ponían como estas camisas de fuerza, les tapaban los ojos porque tenían episodios psicóticos y entonces se hacían daño a ellas o a otras personas. ¿Y cómo se empezó? Acuérdense que antes obviamente los hombres no entraban. O sea, mi papá no entró a ninguno de nuestros partos. Bueno, fuimos cesárea las tres, pero mi papá, o sea, ni de broma. Entonces los hombres no entraban, obviamente. Las enfermeras fueron las que empezaron a hablar de esto. O sea, las enfermeras que atendían a las mujeres con el Twilight Sleep empezaron a hablar de esto. Bueno, entonces aquí hay un poquito de la historia de la anestesia para entender un poco más las intervenciones y ahora vamos a ver un video de la cascada de intervenciones, ¿va? De qué pasa con la cascada de intervenciones y con eso vamos a terminar la clase, que creo que no estuvo tan larga. Pero entonces vemos el video y platicamos del video tantito y les dejo tarea. Entonces vamos a verlo.
In the hospital, you're not allowed to have very long labors. So if you're not dilating rapidly, which you're likely not to do if you get an epidural early in labor, you will be given Pitocin. Ay, With the Pitocin in the IV will flow into your veins. Pitocin makes contractions longer and stronger and closer together. So then the pain of labor is much worse. So you go with that for a while because you have the epidural, but eventually the pain of the contractions is overwhelming the epidural. You need to up the epidural, and then labor slows down more because of that. So then you need more Pitocin. Now you're not feeling the pain of the extra Pitocin because you've got the epidural, but your baby is getting compressed blood and oxygen supply because Pitocin contractions last so long and are so strong, the blood and oxygen flow to the baby is compromised. So then the baby's likely to go into distress, and then you're sent off for an emergency cesarean from a baby in distress from contractions induced by the Pitocin, which was necessitated by the epidural. Step by step, one intervention leads to a series of interventions. And the net result is the mother finally ends up with a cesarean, and everybody says, thank God we were able to do all those interventions to save your baby. The fact of the matter is, if they didn't start the cascade of interventions, none of that would have been necessary. There is clearly an association with induction of labor and cesarean delivery. People don't have the information. When you look at obstetrics in general, there's been a series of very intense interventions that physicians have been doing day in and day out to millions of women, and there's not a medically justified reason for doing those things. ¿Cómo ven? ¿Qué tal está ese video? Ese video es de una película que les recomiendo que vean, que se llama The Business of Being Born. Y está muy interesante. Creo que la tenemos en un YouTube. Creo que la encontramos. Vamos a ver si se las podemos mandar. ¿Va? Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver las intervenciones? Por favor, que prendan sus micrófonos. No hay interrefacción. Exacto. Que cuando se necesita, bien, ¿no? Porque muchas veces, o sea, lo van a ver la siguiente clase, que hablemos como de riesgos y beneficios de cada intervención. Dices como de, no me hagan nada, por favor. Pero, si se necesitan, son una llanta de refacción que se aplaude, se necesita, qué bueno que está ahí, qué bueno que existen, ¿va? Pero, pues creo que lo podemos dejar hasta aquí. Y la siguiente clase, les digo, es un poco intensa, entonces, si quieren tener una chelita o algo así, con alcohol los hombres, sin alcohol las mujeres, para estar así como chill, también está bien, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que vimos hoy? Bueno, solo del video que decía que cuando te ponían la epidural, que entonces el pico de dolor es mucho más fuerte, pero eso es porque es como de trancazo, o no entendí bien esa parte. Ok, ahí te va. Cuando te ponen la epidural, generalmente viene acompañado de oxitocina sintética. ¿Por qué? Porque la epidural relaja todos los músculos, ¿no? Entonces, como tienen que hacer que se sigan dando las contracciones para que siga el parto, te van a meter oxitocina sintética. Ya no puedes producir tu oxitocina endógena porque pues ya tienes la epidural, ¿no? Entonces, te meten oxitocina sintética y tú ya no lo sientes, o sea, tú ya no sientes el dolor de las contracciones porque traes la epidural, pero tu bebé sigue sintiendo esa fuerza de las contracciones. Y es más, lo van a ver en la siguiente clase, las contracciones de oxitocina sintética y de misoprostol, que son las formas de inducir partos o acelerar partos, son tan intensas que hacen que pues el útero no se relaje por completo. Entonces se contrae y no se relaja por completo. Y son muy largas y son muy seguidas y se sienten muy intensas. Entonces, esto, aunque tú no lo sientas, tu bebé sí lo está sintiendo. O sea, ¿por qué? Porque estas cosas, pues bebé. Ahora, es importantísimo que lean, si quieren y si pueden, el documento que está en el Drive de la fisiología hormonal. ¿Por qué? Porque ahí nos habla que las endorfinas son neuroprotectoras para el bebé. Entonces, si nosotros estamos produciendo endorfinas, eso le da bienestar a nuestro bebé y hace que pueda estar soportando el trabajo de parto. ¿Qué pasa si a ti te quitan el dolor? ¿Qué es lo que ya no vas a producir?
Oxitocina, Endorfinas. endorfinas. Endorfinas, porque las endorfinas se producen en respuesta al dolor. Entonces, si a ti te quitaron el dolor, ya no hay necesidad de que el cuerpo produzca las endorfinas. Y si tú ya no tienes endorfinas, ya no le van a llegar esas endorfinas neuroprotectoras a tu bebé. Y entonces, como tu bebé ya no tiene esas endorfinas neuroprotectoras y de bienestar, o sea, que le llegan, que le dicen, todo está bien, bebé, yo te estoy cuidando. ¿Qué va a pasar? Tu bebé puede tener alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces, por eso les digo que van a salir espantados de la clase de intervenciones. Van a decir, no me hagan nada, no quiero que le pase nada a mi bebé. Pero, pues muchas veces una epidural es necesaria. Es esa llanta de refacción que necesitas para continuar. ¿Ok? Nada más saber en qué momento ponerla. Porque si la ponen, a ver, si te inducen, seguramente la vas a pedir muy pronto. Eso sí o sí. Y si te la pones muy pronto, por decisión propia, está bien, al final es tu decisión y tú tienes que saber los riesgos y beneficios de cada intervención y tomar la decisión. Eso es muy importante. Saber que es una posibilidad que tu bebé tenga estas alteraciones del ritmo cardíaco y acabes en una cesárea de emergencia. Pero eso es lo que pasa. O sea, haz de cuenta que cuando te ponen la epidural, tú y tu bebé se desconectaron en ese momento. Ya no están, o sea, ya no están en comunicación. Ok. Pero sí, es un poco... Por eso la siguiente clase es un poco más larga porque vienen todas estas dudas del epidural, de en qué momento ponerla, de qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque muchas mujeres deciden tener epidural y está bien, es su derecho. Pero no va sin riesgos. ¿Va? ¿Qué más de dudas? ¿Nada? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo chido? No, pero me podrían compartir el drive. Sí, claro, te mandamos todos. Ahorita, si no les molesta a las demás, los reenvío todos. ¿Va? Porque ahí tenemos como poco. Y ahí en la clase 1 les decía, lean, ahí les van las tareas, ¿ok? Son muchas. El documento del día que nunca olvidarás, para que pregunten a personas mayores cómo fue el día de su parto y escuchen, porque siempre platican, ¿no? El cómo fueron tratadas. Vean el video de fase temprana, está muy bueno porque justo te espantan cuando te dicen así de, no, es que mi parto duró 27 horas o 32 horas. Pues sí, pero no todas esas horas estuviste en transición. O sea, esta mujer, van a ver, o sea, va a Costco, camina, se duerme, come, rebota, o sea, y entonces dices, ah, ok, o sea, sí es manejable el trabajo de parto, o sea, no tengo que correr al hospital en la primera contracción. Luego, ¿qué otra cosa necesitaríamos ver del drive? Si pueden, o sea, está largo y es como un poco técnico, a ti Lucero te va a encantar, el de la fisiología hormonal. Ese documento está buenísimo porque habla de lo que pasa con las hormonas cuando es un trabajo de parto normal, cuando es un trabajo de parto inducido y cuando es una cesárea programada. ¿Y qué es lo que pasa con las hormonas? Si se quieren clavar, léanlo porque está muy, muy bueno. ¿Va? Y además, pues ahí les dejo, Podcast, ¿eh? sus podcasts. Los podcasts, escúchenlos, están buenos. Exacto. Si quieren, están los videos, el de mamíferas, está el video, hay varios videos así que hablan del parto humanizado, está un documento de los beneficios de tener una dula en el parto, hay mucho. O sea, si se quieren clavar e irse así como al rabbit hole, pues hay para dónde. Y creo que ya, pues sí. Entonces, de tarea, también podrían ya como empezar a hacer una lluvia de ideas de qué les gustaría hacer en fase temprana. Eso está muy bueno porque en fase temprana pues, no se van a ir al hospital, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, pues, ¿qué les gustaría hacer, no? Pues jugar un juego de mesa, invitar amigos, irnos al cine, vamos a ir a comer, hacer la maleta del hospital, no sé, todas esas cosas
Si pueden, háganse una lluvia de ideas y si la quieren compartir en el chat, como para que los otros tengan ideas de qué hacer en fase temprana, también está padre. ¿Va? Y pues creo que ya. Ahora sí yo lo saqué rápido de la clase. Pero sí, Ah, con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Les parece bien? súper. Mil gracias, Ni. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Voy a detener mi grabación. Bye. Adiós.